quizá nuestros oyentes recordarán una entrevista que hicimos hace algún tiempo atrás a propósito de una inquietud que está presente desde hace mucho tiempo, pero que fue creciendo, consolidándose y tomó forma de un documento firmado por muchos investigadores del sur del mundo, planteando algo que me parece que vale la pena recuperar como concepto. En todo caso ya se lo vamos a pedir a Caro que nos amplíe. Esta cosa colonial que tiene de algún modo también el mundo de la ciencia y sobre todo esta cuestión de imponer desde el dinero más de una vez criterios, formas, nombres, clasificaciones, siempre desde el norte, ¿no? Bueno, hay una nueva publicación, de eso nos va a hablar Carolina Miño, doctora en genética, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones y de CONICET, que está en línea. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buen día Miguel, buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, recuperemos un poco la historia. Esto tiene que ver con American Ornithology y una discusión, me parece muy, muy interesante y también muy intensa que se vino dando. Hacernos una pequeña historia de esta discusión y de los porqués, sobre todo, de esta discusión. Sí, la noticia que recibimos ayer en realidad habla de una decisión que tomó la Sociedad de Ornitología Americana, que es una sociedad que se dedica al estudio de las aves, sobre específicamente el cambio, decidieron revisar y cambiar los nombres de las aves en inglés, sobre todo los empezando por la jurisdicción de esta asociación, que es Estados Unidos y Canadá básicamente, que estuviesen nombrados esos nombres de aves en inglés que llevasen en su nombre un epónimo, en honor a una persona. Esta decisión, ayer lanzaron un comunicado y es una noticia fina primicia, que se fundamenta en varias cuestiones y entre estas, los fundamentos aparecen mencionados dos trabajos en los cuales tuve el gusto de colaborar, que es lo que mencionabas vos ahora antes de hacerme la introducción, que son dos publicaciones que salieron al comienzo del año en donde discutimos cuáles son algunas de las cuestiones vinculadas a la persistencia de colonialismo en la ornitología, ¿no? Entendiendo por colonialismo a toda acción o a un sistema de opresión que deviene desde tiempos, se conoce como la colonización, que sería el genocidio, de los pueblos originarios por parte de invasores de diversos orígenes, y que son prácticas, ¿no?, que hasta aún hoy influyen mucho en cómo hacemos ciencia, en cómo producimos conocimiento, en qué personas están habilitadas para producir conocimiento, quiénes tienen el honor de llevar su nombre en una especie de ave, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas publicaciones nuestras y otras fuentes, obviamente no somos la única fuente, pero realmente nos ha puesto muy contentes que lo hayan tenido en cuenta, han tomado la decisión de revisar, no tienen varios fundamentos, en la página web está el comunicado entero, y se comprometen a tres cosas. Primero esto, ¿no? Cambiar, esa es una decisión ya tomada, cambiar los nombres en inglés que lleven epónimos, ¿sí? O sea, que estén nombrados en honor a personas. La segunda cuestión que dicen es que van a revisar todos los nombres en inglés en el futuro cercano para ver si algunos de esos nombres no pueden estar incurriendo en estas prácticas, ¿no?, de discriminatorias, excluyentes, ofensivas, por ejemplo. Sí. Y bueno, después se comprometen también a llamar a todo el público, después habrá que ver cuál es ese todo el público, por supuesto, a participar de este proceso de encontrar nombres más, que eviten este tipo de cosas, y que una de las cuestiones que dicen que me gusta mucho y que yo acuerdo, apoyo esa visión, es evitar poner el foco en personas, ¿no?, en la especie humana, que es una más de todas las especies que habita este planeta, y volver a poner el foco en las aves, que es lo que en este caso en particular nos llama, ¿no?, a la acción. Entonces argumentan que todas las personas que amamos y cuidamos y preservamos a las aves deberíamos volver a poner en foco en los atributos de las aves, en donde, por ejemplo, ahora una especie de, también lo decimos en los papers que publicamos,
los nombres comunes de las especies de aves que son dados por los pueblos que habitan las regiones en donde las aves ocurren son mucho más informativos, ¿no? Son habitualmente los nombres comunes basados en lenguas locales se refieren a los atributos de las especies, dónde ocurren, qué comen, cómo vocalizan, cuál es el significado cultural, por ejemplo, de esas especies para los pueblos. Entonces, esos nombres comunes son mucho más, desde mi punto de vista, y por suerte creo que comparte la gente de la sociedad americana, son mucho más informativos, si se quiere, al respecto de esas especies que los nombres basados en nombres de personas, ¿no? No nos dicen nada. Y otra de las cosas que argumentan, y que está muy bien, y que de hecho citan en nuestros trabajos, es eso, ¿no? Que en muchos casos esas personas para ciertas culturas pueden ser honorables y meritorias de llevar de nombrarse, ¿no? De nombrar las especies con los nombres de esas personas, pero para otras culturas esas personas son sinónimo de opresión y de genocidio. Entonces, es difícil la discusión y para evitar caer en estas cuestiones de quién tiene ¿no? De quién puede ser el policía moral, deciden revisar cambiar todos los nombres en inglés de las aves que tengan nombres de personas. Bien. Empezando por las que ocurren en Estados Unidos y Canadá, que es la jurisdicción de la asociación, que son unas 70, 80 especies. Ese es el total, digamos, no son 70, 80 las que tienen el nombre de personas, pero empiezan por ese lado. Este es un primer paso. Dice básicamente un resumen largo, ¿no? Esto lleva años, la asociación lleva años tratando de llegar a un acuerdo y han hecho un considerable esfuerzo de dinero, tiempo y energía, y creo que eso es muy valioso, y sobre todo cuando está fundamentado también en evidencia científica y están escuchando otras voces, no es una decisión que toman solamente personas de esa región geográfica, sino que escuchan reclamos, comentarios y opiniones del sur global, que eso me parece fantástico. Bien, pero de todas maneras, como para continuar, y me gustaría también ahí que hablemos un poco del tema, yo recuerdo que el documento que ustedes elaboraron en su momento, digo ustedes, por un colectivo muy grande de ornitólogos del sur del mundo, mucha gente de CONICET, planteaban una serie de cuestiones, ¿no? Que van desde la poca importancia que muchas de estas denominaciones y de trabajos de investigación le daban al conocimiento de los pueblos originarios en torno a estas aves, algo de eso mencionabas vos. También un artículo que se publicó que generó mucho malestar, con recomendaciones para que los ornitólogos de nuestra parte del mundo avancen con sus trabajos, siempre bajo pautas hechas en el norte. Bueno, la no incorporación de la mirada y la historia de las personas de este lugar del mundo que están trabajando acá, que conviven con estas aves, en los reportes que después se clasifican y editan en el norte. Digamos que se ha dado con esta publicación de ahora un primer paso, pero hay mucho que seguir discutiendo, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, volviendo al punto exactamente lo que vos decís, esta publicación, entre las publicaciones en conjunto, son dos publicaciones que salieron juntas, una es mucho más volcada a cuestiones macro, digamos, ¿no? Estructurales, de lo que son los sistemas interligados de opresión, interlazados de opresión, que son todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Quien decide qué es lo que vale la pena investigar es el norte global, quien decide en qué lenguaje se publica es el norte global, quien decide quiénes publican es el norte global, digamos, todas estas cuestiones macro. Uno de los artículos enfoca en eso, visibilizando eso, y el otro artículo que publicamos ya ofrece como acciones básicas, pero más vinculadas a lo que es la práctica de la publicación científica, ¿sí? Entonces, esta decisión de la American Ornithological Society es una decisión que está basada en parte de todo ¿no? Atiende o intenta atender a parte de las cuestiones que resultamos en la publicación, pero de a poco otras cuestiones que también decimos en las publicaciones vienen siendo atendidas de a poquito, ¿no? Porque un sistema que tiene 500 años, como es el colonialismo, no va a cambiar de un día para otro, ni pretendemos que lo haga, digamos, en ningún momento decimos esto tiene que cambiar ya, nos encantaría, pero no va a suceder. Entonces también entendemos que todos los esfuerzos son valiosos. Y otra de las cosas lindas que puedo contar, por ejemplo, es que
bueno, nos están llamando para formar parte a las personas que participamos de estas publicaciones, somos 124 creo en una y 20 y piquito en la otra, nos están llamando para escuchar nuestras voces, por lo menos, en los comités de estas asociaciones, en las revistas científicas, en diversos puntos, digamos, de lo que es todo el mecanismo, ¿no?, de producción de conocimiento y de comunicación del conocimiento, y nos están llamando para por lo menos para escucharnos. Esto no dice, digamos, si después va a ser algo de esto va a quedar, pero bueno, por lo menos escuchar nuestras voces y que participemos activamente en estas cuestiones. Entonces eso también es algo que creo yo que es para festejar, y me parece que por lo menos cuando el producto del trabajo nuestro, ¿no?, de la ciencia, de esta ciencia básica, si se quiere, es reconocido, inclusive reconocido no fuera habitualmente del ámbito en el que nos movemos más a diario, y es utilizado como argumento para cambiar prácticas culturales que son hegemónicas y canónicas, siempre es un motivo de celebración y por lo menos de ponerse contenta, y que yo no tengo dudas que si seguimos, digamos, así, y por eso la necesidad siempre de discutir estas cuestiones, de investigar, de fundamentar, de reunirse, de intercambiar opiniones y fundamentalmente, ¿no?, todo el mundo poder participar de estas cosas y de que lleguen a donde tienen que llegar. Eso nos parece muy interesante. Tal cual. Caro, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, a ustedes por la difusión, y esperemos seguir teniendo a lo largo de los años más capítulos de esta historia para contar. Tal cual. Muchas gracias. Carolina Miño charlaba con nosotros. La doctora Carolina Miño es investigadora adjunta del Grupo de Investigación en Genética Evolutiva del IBS, CONICET, UNAM, ¿no?, el Instituto de Doble Vínculo que tenemos aquí. También es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y acaba de publicarse este paper, creo que salió ayer, ¿sí? Es no reciente, recientísima la publicación, un paper donde lo que se acepta, y de hecho se va a empezar a hacer, eso es lo que estaba contando inicialmente Carolina, es renombrar, cambiarles el nombre a todas aquellas especies, cerca de 80 si no recuerdo mal, de Estados Unidos y de Canadá, que es donde tiene injerencia este instituto, que contengan homenajes o nombres de personas, ¿no? Por ejemplo, el investigador Marcos descubre para la ciencia, es decir, notifica la presencia de un ave que hasta ahí no se había registrado, que no se habían hecho estudios sobre ella, y le pone Pajarito Marcos, auto-homenajeándose, obviamente con elementos del latín en ese nombre. Y esto es una práctica muy frecuente. Entonces se empieza por allí, ¿no? Por en vez de utilizar nombres de personas, cambiarlos y utilizar otras referencias para nominar a estas especies que están ya clasificadas. Una discusión que es mucho más amplia y que tiene que ver con el colonialismo en su aspecto de la ciencia, ¿no? De eso se trata.